Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. El tuyo es el último papel, mirándolo por arriba, Beatriz. Amén. Precioso el Señor. Están buscando los hermanos 1 Timoteo 5. Precioso el Señor. Yo también lo voy a buscar porque si no es imposible que lo compartamos. 1 Timoteo 5. Lo hemos tocado en estos días. 5 chicos, 5 grandes, hermano. No, el capítulo 5 es el número grande. Capítulo número grande. Amén. Dice deberes hacia los demás. Amén. Eso es lo que... Tomen asiento porque vamos a leer y vamos a empezar a compartir. Y estábamos viendo en el culto pasado, ¿verdad? Empezamos a ver sobre las profecías y las revelaciones para ir aprendiendo cómo saber si estamos en un buen lugar, qué es lo que dice la palabra sobre esas cosas que lo ofrecen como nada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la imposición de las manos. Precioso el Señor. Está bien, no hay problema. 1 Timoteo, capítulo 5. Y vamos a empezar ahí, vamos a leer todo, pero después nos vamos a detener en 2 versículos. Esto dice deberes hacia los demás, deberes, o sea que es una obligación nuestra hacia los demás, ¿verdad? Y vamos a mirar, hoy nos vamos a centrar en lo que es la imposición de manos, ¿sí? Que es algo que se hace en muchos lugares, pero hay una exhortación del Señor acá a través de Pablo, ¿verdad? Y tenemos que entender por qué y qué pasa con la imposición de las manos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahí. Dice, deberes hacia los demás. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, ¿verdad? O sea, reprender. Es necesario reprender a aquel que tiene conocimiento de la palabra a los demás. Una reprensión con amor, como dice acá, con todo respeto, ¿verdad? Siempre guiando a la salvación, ¿verdad? Nosotros no venimos acá para ser rezongados, ni castigados, ni avergonzados por persona ninguna. Aquí el único que puede avergonzarnos a nosotros mismos es el Señor, el trato, ¿verdad? La palabra en ningún momento se puede usar porque la palabra es Dios mismo para golpear a las personas, ¿verdad? Para castigar desde el púlpito, ¿sí? O como le llaman en otros lugares altar, castigar a las personas o golpear lo que está pasando en sus vidas. La palabra viva y eficaz es la que hace la obra y la que nos da el entendimiento, ¿verdad? Ahora, aquellos que tienen conocimiento de la palabra nos tienen que reprender para encaminarnos, ¿sí? Porque mismo Dios nos reprende, dice al que Dios ama, azota, Él nos reprende, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra, a través de una exhortación, de un llamado de atención, quienes tienen conocimiento de la palabra y cuando nosotros tenemos que llegar a los hermanos para aconsejar, ¿verdad? Mira, hermano, lo que tú estás haciendo o lo que yo vi que tú haces o lo que a mí me parece no está de acuerdo a la palabra y llevar a la palabra, ¿no? O sea, cuando llega una reprensión a nosotros tiene que llegar con el discernimiento bíblico, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender qué es lo que dice Dios respecto de eso. Dice en el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿verdad? Una viuda que porque se le murió el marido, pero anda haciendo cualquier cosa, está muerta en sus pecados, ¿verdad? Muerta delante del Señor. Dice, manda también, dice en el 7, estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los ancianos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En una lista, la iglesia en el tiempo de antes, ¿sí?, socorría a las viudas.
Viudas que no tenía quien lo sustentara en ninguna manera, ni siquiera tenía hijos, ¿verdad? Una viuda dedicada al Señor, no una viuda que había muerto su esposo y andaba haciendo cualquier cosa. Por eso él dice, pone en la lista, ¿no? Y le hace una lista a él también, dice que tenga buenas obras, si ha criado los hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, ¿verdad? O sea, que esto no quiere decir que las viudas no puedan casarse, quiere decir que una viuda, ¿sí?, que decidió supuestamente ser santa y servir al Señor y apartarse para el Señor y no contraer más matrimonio, después se arrepiente. ¿Sí? Entonces no estaba la decisión, ¿verdad? Estaba usando de que la iglesia la mantuviera, pero realmente estaba esperando que apareciera algún partido, es lo que dice acá, ¿verdad? No quiere decir que las viudas no puedan casarse, quiere decir que seamos sinceros delante del Señor. Si una viuda decide que le pide al Señor que le traiga un marido, el Señor lo va a hacer, un esposo, el Señor lo va a hacer en su debido tiempo y la viuda esperará en el Señor. Si una viuda decide servir al Señor y no quiere casarse más, también, pero tiene que ser una decisión a conciencia delante del Señor, ¿verdad? Por eso dice que después, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. En el 13 dice, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran, ¿verdad? Al Señor ni siquiera le gusta eso, ¿verdad? Que es tan común andar de casa en casa metiéndose en la vida de los demás, chismoseando, ¿verdad? Pero las viudas en este entonces, ¿verdad?, que quizás eran sostenidas por la iglesia, llegaban un momento, si no habían tomado la decisión en su corazón, que se contaminaban y andaban haciendo estas cosas que no eran correctas, ¿verdad? Dice en el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí se refiere a ancianos no de años solamente, sino ancianos en la palabra, ¿verdad? Ancianos que estén dando buenos frutos y viene cualquiera a acusar. No debemos de admitir acusación a menos que venga con testigos, ¿verdad? O sea, todos podemos fallar, ¿verdad? Pero también el diablo levanta cosas, mentiras, injurias, ¿verdad? Entonces hay que ser perspicaz, y lo dice acá, ¿no? O sea, no admitas, sino con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Dice en el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y vamos a prestar atención aquí. Dice, te encarezco, miren cómo le habla Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, punto. Y ahí nos vamos a detener. ¿Por qué el Señor toma a Pablo para poner todo esto junto en un versículo? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y consérvate puro. Hemos visto muchas veces que ponen, como lo comentábamos el culto pasado, las manos sobre personas, ¿sí? Y dicen, gran siervo, el Señor te bendice, y esa persona está en pecado. Ahí, quien está imponiendo las manos, más allá de estar hablando de su propia boca, porque el Señor saca todo a luz cuando Él quiere, ¿verdad?, está ensalzando a alguien que está en pecado. Leíamos el culto pasado que el Señor estaba
furioso con los falsos profetas del pueblo de Israel que no le declaraban el pecado a su pueblo para que se arrepintiese, sino que le decían que siguiera así, que no iba a pasar nada, ¿verdad? Exactamente es lo mismo, imponer las manos a la ligera sobre las personas. Vamos a ir aprendiendo bien esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Al imponer las manos, el que impone las manos a la ligera sin que el Señor mande, o sea, el Señor no habla que no se impongan las manos, dice que no se impongan a la ligera, o sea, Él hace sentir, Él manda y Él guía, ¿sí? No nos va a enviar nunca a imponer las manos sobre una persona que, no sé, que está en pecado y no está arrepentida, ¿no? Nos va a enviar a imponer las manos sobre alguien que Él no quiera hacer algo, porque la imposición de manos es para que el Señor se glorifique, no nosotros, ¿verdad? Aquí le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno y ni participes en pecados ajenos. Si la persona a la cual yo le impongo la mano y le doy una supuesta profecía o revelación o lo que sea, o lo engrandezco, lo ensalzo, ¿sí?, está en pecado, yo estoy siendo partícipe de sus pecados. Exacto, porque lejos de confrontarlo con su pecado, le estoy palmeando la espalda y le estoy diciendo, sigue así, no va a pasar nada, el Señor te ama, eres un campeón, el Señor está contigo, sigue para adelante, el Señor te va a prosperar. No, es lo que dice el Señor. Lo leímos el culto pasado, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos habla a nosotros es como dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos. Arrepentíos. Entonces todo lo que el Señor nos habla es para arrepentimiento, ¿sí? Para que nosotros prestemos atención a cómo estamos, que velemos en todo tiempo, ¿verdad? Consérvate puro. Otra cosa, no solamente participa de los pecados ajenos, ¿sí?, sino que se contamina. Ahora después, más adelante, vamos a ver qué le pasa a la persona que se deja imponer las manos, ¿verdad? Porque hay dos partes, el que impone la mano y el que se deja imponer la mano. Aquí el Señor le dice a Timoteo, no impongas las manos a la ligera. O sea, no es, terminó el culto, vamos a imponer manos a todo el mundo, terminó el culto. No, ni siquiera leyeron la palabra. No impongas las manos a la ligera, ¿sí? Después, si quieren terminarlo de leer, lo terminan, son unos poquitos versículos más. Pero en esto nosotros nos vamos a quedar y es con lo que nos queremos quedar. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿sí? Vamos a ir ahora a mirar Mateo 19. Ese es el primer papelito, Beatriz, que tú tienes. Sí, mi amor. Mateo 19. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Era el siguiente papel. 19:13. No, sigue. Sigue que tienes unos cuantos. Mateo capítulo 19, o sea, el 19 grande, y el versículo 13. Jesús bendice a los niños. Amén, ese es el subtítulo. Jesús bendice a los niños. San Mateo. Jesús bendice a los niños. Amén. Amén. El 13. Sí. 13. No, 19 grande 13 chicos. y 13 chicos. 19 es el capítulo y 13 el versículo. Entonces se fueron. Precioso. Amén, Amén. Dice, entonces, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron a los niños, ¿verdad? A las personas que traían a los niños. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los niños, ¿qué es lo que tienen los niños? Inocencia, ¿sí? Entonces el Señor impuso las manos sobre ellos, sobre los inocentes, ¿sí? Sobre aquellos que venían con un corazón puro, ¿sí? Para bendecirlos, los bendijo, ¿verdad? Y así también el Señor nos enviará a bendecir, ¿sí? Ahora vamos a ir después a mirar cuál es la comisión del Señor
hacia su pueblo. O sea, comisión es algo que se nos deja para hacer, ¿no? Un comisionista hoy en día es un hombre o mujer o lo que sea, ¿no, verdad?, que cobra por hacer mandados, ¿no? Por hacer mandados en Montevideo, por ejemplo. Un comisionista trae cosas, ¿sí? Y cobra por eso. La comisión es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Ahora vamos a mirar. Pero acá entonces dice que le traían a los niños y los mismos discípulos los reprendían, ¿no? Para que no molestasen. Pero el Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esto nos lleva a pensar en el pasaje, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley, ¿verdad? Y este hombre grande y maestro de la ley le pregunta, ¿cómo es posible volver a entrar en el vientre de la madre? No entendía nada realmente. ¿Se imaginan al hermano Hugo con el tamaño que tiene tratando de entrar en la mamá, que es como Beatriz de chiquitita, pero más flaquitita? ¿Se imaginan? No es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Volver a nacer, ser nuevos, ser hechos como el Señor, ¿sí? Ser niños, pero no niños en conocimiento, sino niños en la inocencia, ser santos. A eso es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Entonces, así, cuando uno es santo, ¿sí?, no hay maldad. Y eso es lo que dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños se portan mal, hacen sabandijadas, pero se arrepienten, y más, ellos se pelean y al ratito están jugando juntos otra vez, se perdonan, se arrepienten. Así nosotros tenemos que ser. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, muchas veces, pero tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que no guardar el rencor en nosotros. Amén. Así que ahí Él les impuso la mano a los niños, los bendijo. Los niños eran inocentes, santos, ¿verdad? Pequeños. Amén. Ahora nos vamos a ir a Lucas. Precioso el Señor. Lucas, capítulo 4. Alabado sea su nombre. Está Marcos y después está Lucas. El capítulo es 4 y el versículo 40. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 4. ¿Estás en Lucas, Beatriz? Sí. Entonces, no. 4 acá. Pero en el... Tentación de Jesús. no, el 4, pero tú... Espérame. Pasa la hoja. Paso para allá. Sí, y ahí busca el 40 chiquito. El 40. Amén. Dice, muchos sanados al ponerse el sol. Sí. Amén. Dice ahí, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Sabían que él era el Cristo. Amén. ¿Qué hace el Señor imponiendo las manos acá? Sanidad. Amén. ¿Sobre quién pone las manos? Sobre personas que venían a él. Querían ser sanas. Estaba la fe en ellos. Ahí está. Sanidad, dice, no libertad. Fíjense que cuando dice que salían los demonios, no dice que pone las manos. Vamos a leerlo de nuevo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Punto. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vamos a hacer sin ir a la palabra, porque lo vamos a hacer otro culto, porque es otra cosa bastante profunda y extensa. Acá habla de los demonios que salían. Hemos visto en ministerio que se ponen a reprender demonios y gritan y dicen esto, y hemos escuchado, como decíamos en el culto pasado, que dicen malas palabras insultando aún al diablo y a los demonios,
Y leímos el culto pasado que decía, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades, con minúsculas superiores, con minúsculas, hablando del diablo y los espíritus inmundos. Superiores, ¿por qué? Porque el diablo, los espíritus inmundos, los demonios, tienen poder. Nosotros no. Entonces, nosotros podemos reprender al diablo cuando, y lo dice la palabra, estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Ahí podemos resistir al diablo, entonces el diablo huye de nosotros. De otra manera, no. De otra manera, el diablo hace fiesta y hace lo que a él se le da la gana porque tiene la autoridad, ¿verdad? Ni siquiera los ángeles, decía, y lo leímos el culto pasado, pronunciaban maldición contra ellos. Los ángeles no lo hacían. Entonces, ¿cómo nosotros vemos personas que imponen las manos, que gritan, que maldicen, y empujan y hacen miles de cosas diciendo que echan fuera a los demonios? Diciendo, acá, ¿cómo que hizo Jesús? Los sanó. Dice, y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía. Cristo, el Dios Todopoderoso, los reprendía. ¿Sí? No los insultaba, los reprendía, tiene autoridad. Gritaba, dice, y les pegaba o algo, no. Los reprendía para que callasen, porque Cristo tiene autoridad. ¿Sí? No es con la fuerza que se saca fuera un demonio. Un demonio puede salir con la administración, puede, pero solamente si la persona necesita esa administración, solamente si el Señor guía a esa administración y solamente en casos muy, muy especiales, porque quien nos libera es la palabra de Dios. La palabra nos limpia y nos hace libres. Por eso es necesario congregar sin dejar de congregar, ser unánimes, escuchar la palabra nos va limpiando. ¿Sí? Ningún demonio, ningún espíritu inmundo va a salir de mí si yo no soy limpio, si yo no renuncio. Y basta con que yo renuncie y le pida a Cristo que me haga libre para que yo sea libre. ¿Sí? Solamente en un caso de que el demonio está en la persona poseído y no se encuentra salida y hay, bueno, ahí el Señor guiará, ¿verdad? Pero no es como nosotros hemos visto en muchos lugares que se echan fuera demonios. La palabra del Señor dice que por cada uno que se va, si la persona no tiene conocimiento de la palabra y se afirma en el Señor, vienen 7 peores, ¿sí? Más allá de eso, ¿cómo puede alguien que no tiene buenos frutos, que no está guiado por el Señor, echar fuera un demonio? Si la palabra del Señor dice que el que no está con Dios está con el diablo, ¿qué está haciendo? ¿Echando un demonio? No. Lo está atando más todavía. No, tampoco. Ahora lo vamos a ver qué pasa. Nos han engañado. Hemos sido engañados durante mucho tiempo, pero precisamente por eso nosotros tenemos que aprender para no dejarnos engañar, ¿sí? Hubo una persona que ni siquiera voy a nombrar porque saben, lamentablemente, cuando subimos a YouTube muchas veces nos cortan cuando nombramos algunas cosas. Pero bueno, no importa. Luego yo les doy nombres si el que quiera, ¿verdad? Pero hubo una persona que trabajaba con niños, muy popular, muy conocida, satanista, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía esta persona con los niños? Les pasaba la mano por la cabeza. Satanista. ¿Qué hacía? Exacto. ¿Ese qué? Los llenaba de demonios, los recogía para el diablo, los marcaba para el diablo. Eso es lo que... Simplemente... Es muy... tenemos que aprender. Y los niños, ¿no? Los niños. Entonces, necesitamos entender, o sea, lamentablemente los que estamos aquí ya hemos criado a nuestros hijos, ¿no? Ojalá hubiésemos sabido y ojalá los hubiésemos criado en el camino. Que eso es un gran debe que tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que pelear la batalla acérrimamente por la salvación de nuestros niños, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces la persona en la calle le dice, ay, no, nuestra cabeza es Cristo, ¿no?
Entonces hay mucha cosa que se hace que no entendemos y que no sabemos. ¿Tá? Aquí en el versículo que dice, en el 40, ¿verdad? Dice, muchos sanados al ponerse el sol. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Sí? Imponía la mano y los sanaba. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos unos versículos más arriba, en el 38, ¿sí? Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. No puso la mano sobre la suegra, reprendió la fiebre. ¿Por qué? Porque la enfermedad era demoníaca. Los demonios nos traen enfermedades también. Hay enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Los demonios mismos nos traen enfermedades. Pero entonces precisamente nosotros tenemos que dejarnos guiar. Porque ahí nuestro Señor Jesucristo no le impuso la mano, reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó, porque era un demonio. ¿Sí? Y fíjense qué sanidad, ¿no? Que la mujer estaba en cama con fiebre y al momento la fiebre la dejó y ella se levantó y servía al Señor. Se sanó, porque el demonio se fue, ¿sí? Pero el Señor reprendió la fiebre. Eso tenemos que ir viendo, ¿verdad? Aprendiendo realmente. Ahora vamos a ir a Marcos, que es un poquito para el otro lado, Beatriz. Para allá. Sí. Marcos 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Precioso el Señor. El subtítulo dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Precioso el Señor. Y era lo que hablábamos de comisión, o sea, algo que debemos hacer, como un deber. Nos encomienda que hagamos esto. Él encomienda, dice, a los apóstoles, pero esto queda también para nosotros, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Versículo 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Gloria a Dios. Gloria a Dios, precioso el Señor. Amén. Comisiona a los apóstoles. Dice, finalmente, acá nuestro Señor Jesucristo, para aclarar, había sido crucificado, había aparecido ya a sus discípulos, ¿verdad? Y ya estaba para partir para el cielo, para no venir más. Solamente se le apareció ¿a quién? A Pablo, a Saulo, después, pero aquí estaba ya. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y está todo en rojo, ¿verdad? En mi Biblia está todas las palabras en rojo, quiere decir que habla nuestro Señor Jesucristo. En el 15, ¿verdad? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí nos detenemos. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? El evangelio. No ya vamos a seguirlo, vamos a leer todo. Pero, ¿qué tenemos que predicar? ¿De qué tenemos que hablar? De la palabra. De la palabra, de lo que el Señor hace. De lo que el Señor quiere. Porque la palabra es la que viva y eficaz, porque la palabra es la que llega a las almas, ¿verdad? Es la que llegó a nosotros y es la que hace la obra en nosotros. Así que ahí les comisiona, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, a todos, no haciendo acepción. No importa si es ladrón, prostituta, violador, mentiroso, no importa, a toda criatura. Dice en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Recordemos lo que es creer. Creer es obedecer. No es solamente decir yo creo en Dios, como lo dice mucha gente, y ni siquiera sabe lo que Dios quiere. No, creer es obedecer. Dice en el 17,
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dice que impongamos manos para echar fuera a los demonios? No. No, amén. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo puede una persona que no está en santidad y obediencia delante del Señor echar fuera un demonio? No puede. Dice, en mi nombre. O sea, ¿quién tiene poder? Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué sucede cuando es invocado en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es invocar en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es estar en pecado consciente, ¿sí? Y estar haciendo las cosas invocando el nombre de Cristo, no estando en Él, ¿no? Ahí el diablo se hace una fiesta que ustedes no se hacen una idea. Porque el Señor, que es fiel, como lo hemos aprendido, no puede negarse a sí mismo, no puede respaldarnos, porque nosotros no estamos en Cristo, estamos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la otra parte. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos que se dejan imponer la mano a la ligera? ¿Sí? Vamos a ir a Hechos. Ahora sí, el libro de Hechos, capítulo 19. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Sí, el siguiente papelito. Gloria a Dios. Capítulo 19. Y vamos a leer unos versículos ahí, desde el 11 en adelante. Amén. Capítulo 19. 19, versículo 11. Amén. Debe ser el papelito siguiente al que tenías. 19 y el 11 chiquito. ¿Sí? Ahí nos está hablando, ¿sí? de los discípulos, ¿verdad? Y de Pablo sobre todo. Dice acá en el 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahí nos detenemos. Pablo tenía... el Señor usaba a Pablo de tal manera que él arrancaba pedacitos de sus delantales, trapitos, ¿sí? Y les daba, porque la fe de las personas era esa. Le llevaban los pañitos a los enfermos porque no se lo podían traer a los enfermos a él, ni él ir a orar por todos los enfermos, y los enfermos se sanaban porque era la fe, porque ellos creían en Cristo, ¿verdad? Y aún dice, los espíritus malos salían. Eran sanados, liberados, ¿sí? Porque el Señor era el que hacía la obra a través de la fe de las personas, ¿sí? Dice en el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? No estaban en Cristo. Dice que eran judíos exorcistas. Judíos exorcistas, y usaban en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces reprendían a los demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero fíjense qué contesta el demonio, ¿no? Dice, respondiendo el espíritu malo, dice en el 15, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio conoce, una, a Cristo, y otra, el que está en Cristo. Amén.
¿Ah? Porque la palabra del Señor dice que el diablo, que los espíritus inmundos, los demonios, ¿sí?, creen y tiemblan, cosa que nosotros no hacemos. Muchas veces nos falla la fe y muchas veces nos falla el temor de Dios, pero los demonios creen y tiemblan, porque sabe que delante de la presencia del Señor se les terminó todo poder y autoridad. Por eso es que es tan necesario que realmente nos arrepientamos. Cuando nosotros nos arrepentimos realmente de todas las cosas, pasamos a ser propiedad de Cristo y somos desligados del diablo. Ahora, cuando estamos a medias tintas, que me arrepentí de una cosa y de otra, ¿sí?, Dios no nos puede bendecir y guarda nuestra vida con su misericordia, y el diablo tiene autoridad de entrar y salir. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que arrepentirnos para ser propiedad de Cristo, y solamente de Cristo, ¿verdad? Acá vemos que los demonios conocen a Cristo y ellos conocen, ¿sí?, quiénes tienen a Cristo. El pastor Mauro siempre da el testimonio de una persona que estaba ministrando, echando fuera un demonio, y el demonio le dijo: tú me vienes a reprender que fumas, ¿no? Y el hombre se quedó, y entonces el pastor fue y le dijo: si es verdad, retírate. Si es mentira, sigue para adelante. Dice: no, es verdad. Tengo una caja de cigarros escondida en el bolsillo. El demonio sabe, el diablo sabe. Si somos de él, nos conoce. Ahora, si somos de Cristo, también conoce y sabe apartarse, sabe cuando ya no tiene, ¿verdad?, autoridad. Por eso dice que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces recién ahí resistimos al diablo y éste huye. Muchas veces nos cuestan las batallas porque no estamos siendo obedientes con nuestro Señor Jesucristo. No estamos siendo obedientes en todo a la palabra. No estamos humildes y en sumisión. Nos falta. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. El rey David le pedía al Señor: líbrame de mis rebeliones. Es otra cosa que tenemos que ver y volver a repasar. Las rebeliones, la dureza de corazón, la desobediencia. Muchas veces nos creemos que somos humildes y no lo somos, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocernos. Acá hay alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos, y ese es Dios, ¿no? Entonces necesitamos que Él nos enseñe a conocernos a nosotros para que podamos ser su propiedad realmente. Ahora, por ejemplo, este celular que es mío, Él no se manda solo, ni se va, ni nadie me lo agarra, es mío, ¿no? Entonces, si yo soy de Cristo, tengo que estar sujeta a Cristo, a su palabra, y hacer solamente lo que mi dueño quiere que haga, ¿verdad? Ahora vemos la otra parte acá. El espíritu malo conoce, ¿verdad?, a Jesús y a Pablo. Pero ¿qué pasa? Dice en el 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7, uno pudo con 7. Porque el diablo, los demonios, tienen una fuerza sobrehumana, ¿sí? Muchas veces vemos a personas, ¿sí?, que las miramos y físicamente no valen nada, pero tienen una fuerza inexplicable. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Quién tiene fuerza? Cuidado. El diablo tiene poder, los demonios tienen fuerza. Y nuestra fortaleza está ¿dónde? Cuando nosotros somos espirituales, porque nuestro espíritu es fuerte, tomado del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros somos llamados a ser seres espirituales. Aquí este hombre pudo más que 7 hombres y los sacó, dice, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los desnudó y los lastimó. A los 7 no pudieron con él, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí cuando estas personas que no tenían a Cristo se pusieron a reprender el demonio? El demonio se potenció. Entonces, si nosotros nos dejamos imponer las manos a la ligera, nos ponen más demonios todavía. Si la persona no está en santidad, ¿sí? Entonces, nosotros tampoco podemos dejarnos imponer las manos a la ligera si no conocemos los frutos de las personas y si no estamos orando al Señor que nos guíe. Si debemos de dejarnos imponer las manos, ¿y por quién? ¿Y para qué?
Muchas veces buscábamos una revelación, una profecía, que el Señor me hablara en algo, y nos decían 3 o 4 cosas grandes, lindas, que queríamos escuchar, y nos largaban súper endemoniados. Salíamos felices y contentos, y después nuestra vida seguía siendo un desastre, y queríamos santificarnos y no podíamos, y queríamos avanzar y no podíamos. ¿Por qué? Porque nos controlaba el mismo diablo, y nosotros ciegos seguíamos en la misma, ¿sí? Buscando que nos impusieran mano, dependiendo de una persona, sin mirar los frutos, porque la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo que escudriñar los frutos de las personas. Los frutos cantan, ¿no? No dice el Señor, por ejemplo, o sea, y es visto, ¿no? Yo no puedo esperar que la parra que yo tengo allí me dé peras, porque no me va a dar peras, me va a dar uvas. Y después, encima de todo, tengo que ver si las uvas son dulces o agrias. Así son los frutos de las personas. Él dice el Señor, hipócritas, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Falsedad. Pero a la larga, si nosotros miramos siempre, como dicen en el mundo, muestra la hilacha, porque los frutos cantan, porque en alguna manera va a fallar la persona. Fallas tenemos todos. Pero cuando uno tiene pecado y se justifica a sí mismo, como hemos escuchado, el Señor está tratando conmigo. Si una persona dice, el Señor está tratando conmigo y nos está ministrando la palabra, el Señor tiene tratos, pero la persona que es usada por el Señor tiene que estar en santidad, tiene que tener buenos frutos. El Señor trata con nosotros hasta el último día de nuestra vida, pero si yo tengo un ataque de ira, de cólera y rompo todo, igual el Señor está tratando con mi carácter todavía. ¡Ojo! ¿Qué está ahí? Cristo no. Exacto. Si yo me enojo, por ejemplo, porque no me sale algo y tiro un martillo o rompo, sí, bueno, pero en tal ceguera hemos estado nosotros tanto tiempo que teníamos una persona que nos predicaba la palabra y hacía esas cosas, y se enojaba y pateaba las cosas y gritaba y teníamos la palabra delante de nosotros. Tendremos que arrepentirnos. Tendremos que arrepentirnos. Una persona que tenía su fruto y aún nos predicaba la palabra y nos leía esas partes también. Y jamás nos dimos cuenta. Ciegos, ¿no? Y la palabra dice, ciegos, guías de ciegos. Ciegos estábamos. Cerrados. Amén. Pero entonces... ¿Pero dónde van los ciegos? Al hoyo, caen todos al hoyo. Amén. Gloria a Dios. El ciego guía al ciego y caen todos en el hoyo, al infierno. ¿Sí? No podemos excusarnos y decir, pero yo no sabía, pero no me daba cuenta, pero estaba ciego. Ciego porque no leíamos la palabra. No leíamos, no le pedíamos al Señor. Estábamos atados. Entonces tenemos que arrepentirnos de eso también, ¿verdad? Y tomarnos del Señor y pedirle que por favor, en el nombre de Jesús, no deje que nos engañen. No deje que nos engañen, ¿sí? Entonces podemos entender, ¿sí?, ¿qué es la imposición de mano? Vemos cómo se potenció aquí este demonio, qué es lo que hace, y gobiernan nuestras vidas, y nos vamos contentos y felices, y encima nos hace, esta imposición de mano nos ata cada vez más la mente, y nos hace depender, porque pasan, por ejemplo, se reúnen una vez a la semana, bueno, va llegando el día y ya necesito que impongan la mano sobre mí. ¿Quién hace eso? El mismo diablo, que pone en mí la necesidad de... Y queda peor. Cada vez peores. ¿Sí? Entonces entendemos que quien libera es Cristo. Quien nos hace libre es la palabra. ¿Sí? Muchas veces nosotros, si tengo demonio, por favor, sáquenmelo fuera. ¿Qué? Nos van a sacar fuera. Nos metían más demonios y salíamos peores. ¿Sí? La palabra nos hace libre. La palabra nos limpia. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vosotros están limpios por la palabra que yo les he hablado. No todos, dijo, porque estaba Judas también. O sea que la palabra nos limpia si nosotros permitimos que la palabra esté en nosotros, o sea, la vivimos a la palabra, si somos obedientes, ¿no? Volvemos a lo que dice en Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz. Y yo puedo tener una caja de remedio vivo y eficaz que hace, pero si yo no me lo tomo, no me va a curar, ¿no? La palabra es exactamente lo mismo. Si yo no la tomo, la pongo por obra en mi vida, no es viva y eficaz. Para mí, porque no la tomo, ¿verdad? La palabra está ahí, es viva y eficaz el día del juicio final. ¿Qué le voy a decir al Señor? Ay, no me gustó hacerte caso, Señor.
ten misericordia de mí. No le diremos nada, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo, retengamos esto, ¿sí? Y podamos ver dónde hemos estado. ¿Qué es lo que hemos permitido que hagan con nuestras vidas? Teniendo a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos andado por cualquier lado, hemos permitido que nos pongan las manos encima, ¿sí? Entonces yo no puedo permitir que pongan las manos sobre mí, ¿sí? Si el Señor no me guía a eso, ¿sí? Y si yo no conozco la persona, los frutos de la persona, ¿verdad? Porque con una imposición de mano nos llenan de demonios, ¿sí? Muchas veces han visitado hermanitos que están flojos en la fe, otras personas, y le dicen, ay, déjame orar por ti, y lo primero que van con la mano. Los llenan de demonios, el hermano sigue para atrás, y ya no regresa. Bueno, a veces no es necesario que un pastor te ponga la mano, ¿no? Sino nosotros también mismos podemos pedirle al Señor que Él ponga la mano en nosotros. Y No obviamente es necesario que lo ponga un pastor. es que tú no necesitas que nadie ponga la mano sobre ti si tú Si eres... nosotros mismos A no ver, hacemos la eso. única necesidad que nosotros podemos tener de una imposición de mano o de que echen fuera demonios de nosotros es cuando hay un problema en nuestra vida arraigado que no podemos resolver. Pero si tenemos fe en Dios, ¿verdad? Hay personas, exactamente, que hay imposible para Dios. Dios nos da entendimiento. Si nosotros le pedimos, Señor, muéstrame qué hay en mi vida que no me deja avanzar, el Señor lo hace, ¿sí? El Señor lo hace. Pero a veces hay personas que han sufrido cosas traumáticas y han sido poseídas por demonios. Los demonios han tomado control de su vida, tanto que hablan por ellos, que hacen aún voces que se incorporan en esas personas, ¿verdad? Primeramente esa persona tiene que tomar la decisión de venir a Cristo, arrepentirse, comenzar a aprender. Pero igual manera, cuando la cosa es muy traumática, el Señor guía y enseña y capacita, ¿sí? Pero no, gracias a Dios no es nuestro caso. ¿Sí? La palabra nos hace libre, la palabra nos enseña y hoy nos enseña esto. Tenemos que cuidar nuestra santidad, ¿sí? Por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestra relación con Dios para que no necesitemos de nadie, ¿no? Imagínense que yo me vuelva a entrar en alguno de esos ministerios, ¿sí? Donde hemos estado y vayamos a dejarnos poner las manos encima. Ahí va a ser por de nosotros mismos. Dios mismo nos detestará porque le dimos la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo todo por nosotros. Si nosotros realmente queremos ser libres, Él nos ayuda. Ahora tenemos que entender también otra cosa. Nosotros ya los que estamos aquí tenemos cierto conocimiento, tenemos tiempo de estar buscando. Hay personas que no conocen nada, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor que a nosotros nos capacite para poder ayudar a esas almas, ¿sí? También lo vamos a ver, porque, por ejemplo, en el pasaje cuando habla del buen samaritano, ¿verdad? Este samaritano, o sea, es un hombre que lo asaltan, lo golpean, lo dejan casi muerto, tirado en el piso, ¿verdad? Pasa un sacerdote y lo deja tirado. Pasa un levita y lo deja tirado. Pasa un samaritano, o sea, otro de otra nación, desconocido, y lo ve, lo levanta, lo pone en su caballo, lo lleva al mesón, da dinero para que lo cuiden, lo cuida él muchos días, después da dinero para que lo sigan cuidando. Hace un proceso y acompaña a ese que encontró casi muerto. Ahora, cuando nosotros le hablamos a las personas allá afuera, ¿no están casi muertas? Sí. Necesitan que nosotros los ayudemos. Entonces necesitamos que el Señor nos capacite para acompañarlos en el proceso. Y es ahora. O sea, yo no puedo esperar a tener meses de buscar del Señor para estar preparado. No. Es ahora que el Señor nos está llamando a servirlo, ¿verdad? El Señor nos llama a servirlo ahora y aprender a acompañar a las personas como a nosotros dentro de todo nos han acompañado, aunque sean muchas veces en oración clamando por nosotros, nos han acompañado y nos han cinchado, ¿sí? Pero nosotros tenemos, como decía ahí, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es acompañando a las personas, ¿verdad? A que puedan tomarse de Cristo y puedan ellos mismos aprender a orar por lo menos, aprender a hablar con Dios. ¿Cuántas personas hablamos ahí que no saben ni orar? No saben hablar con Dios. Sí, hay una, por ejemplo, en el hogar una señora que ella sabe el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es un modelo. No sabe hablar con Dios.
porque si yo recito el Padre Nuestro de memoria, yo no le estoy contando al Señor mis cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros poner nuestra vida por las otras personas, es hacer un lado nuestra vida para ayudar a los demás, para enseñarlos a orar, aunque todavía no vengan a la iglesia. Necesitamos enseñarles, ellos necesitan aprender a orar para hablar con Dios, para que ellos comiencen a crear esa relación con Dios. Y ahí recién cuando ellos aprendan, Dios los va a guiar. Pero si no saben, entonces a nosotros nos toca enseñar a orar a las personas, enseñar a hablar con Dios, ¿verdad? Como decía María Eugenia, que la anciana más mayor de allí del hogar donde vamos, que decía, yo cuando recién empezamos a ir, dice, yo no sé eso de orar, no sé porque yo no lo escucho, a mí no me contesta. Entonces le explicamos que ella tenía que hablar con Dios y que Dios le iba a responder, por ejemplo, si estaba enferma, le iba a sanar, y entonces ahora ella enseña a las otras cómo se escucha, ¿verdad? O sea, ahí es precioso, ¿no? Pero yendo al pasaje que decía dejar a los niños venir a mí, vemos tantos que han vuelto a la niñez porque tienen muchísimos años y están como niños allí, ¿verdad? Y vemos tanta inocencia y sinceridad en sus corazones, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hablábamos con una anciana que tiene un bebé, un muñeco, no, su bebé. Entonces le digo, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Digo, ¿cómo te llamas tú? Amparo. Y si le ponemos Amparo para que no te olvides del nombre, y se reía. Pero, o sea, vuelven a la niñez y así nosotros tenemos que ser realmente, ¿verdad? Y con esa inocencia, con esa sinceridad poder llegar a las personas. ¿Sí? Como nuestro Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, tenemos que hacer que llegue a la vida de los demás, ¿verdad? Y que el Señor nos siga enseñando para poder escudriñar dónde estamos, porque queremos la verdad, no otra cosa, ¿verdad? Entonces, para que nadie nos engañe y podamos realmente seguir aprendiendo, ¿verdad? El culto pasado hablamos sobre las profecías y las revelaciones, o hablamos sobre la imposición de manos. El culto que viene veremos qué prepara el Señor, pero vamos a seguir aprendiendo sobre las cosas que se ofrecen, como que publicitan en muchos lugares que dicen iglesia, ¿sí? Y realmente nuestro Señor Jesucristo allí no está, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra del Señor, que es la que nos guía. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Te rogamos, sí, que tú nos sigas enseñando y guiando, Padre, exhortando, Padre Santo. Ayúdanos a conocer, Padre bendito, Dios de la gloria. Sigue abriendo nuestros ojos, Señor, porque tú sabes que en el campo espiritual no conocemos nada, Padre, pero tú todo lo ves, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nada ni nadie nos engañe, nos saque de la verdad. Y te pedimos una vez más perdón, Padre, por haber estado en tanto lugar errado, Padre. Mi Señor, guíanos siempre al arrepentimiento de todas esas cosas, Padre, y que podamos realmente desligarnos de todas las cosas, Señor, porque realmente todo lo que aprendimos, mi Señor, está mal y de nada sirve. Así que te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos capacites y que aprendamos, mi Señor, a ser como los de Berea, Padre, allí que escudriñaban tu palabra, Padre Santo bendito, sin importar que aquel que les hablaba era Pablo, mi Señor. Aquí tú nos hablas, Señor, que podamos mirar tu palabra y corroborar, Padre Santo bendito, que seas tú, mi Señor, y que no sea carne alguna, Señor. Sigue enseñándonos y ayudándonos, Padre Santo, y haznos libres, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te rogamos que tú estés ministrando sobre todos, mi Señor, aquellos que miran y escuchan, Señor, sea por WhatsApp, Facebook, YouTube, Padre bendito. Sigas tú obrando y glorificándote grandemente, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.